Buenas noches, agradezco a los presidentes de la Academia Mexicana de Cirugía y a la presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, así como al doctor Rueda Franco por la invitación para comentar algunos de los hallazgos más recientes en cuanto al tratamiento, diagnóstico y pronóstico del meduloblastoma en pacientes pediátricos. A manera de introducción, se debe considerar que hasta el 20% de los tumores en niños van a representar alguna forma de meduloblastoma, que el meduloblastoma constituye hasta un 40% de los tumores que ocupan la fosa posterior. Tiene un pico de edad que predomina hacia los 4 años y algo muy importante y que no hay que olvidar, se puede presentar hasta en 10 o 15% de pacientes en edad de lactante. En esta gráfica se muestra cuál es la mortalidad por tumores intracraneales, en especial hacia fosa posterior, y podemos ver que en esta barra se grafica Latinoamérica. Estiman que hay alrededor de 5.5 casos por cada 100.000 habitantes, pero lo que llama la atención es esta barra azul. En esta barra se grafica cuál es la mortalidad asociada a este tipo de diagnósticos y podemos ver que la mortalidad puede alcanzar hasta un 50% de los casos que se diagnostican cada año. En comparación con lo que se observa en Norteamérica, este artículo consideró Norteamérica solamente Estados Unidos y Canadá. En cuanto a la fisiopatología de este tipo de padecimientos, perdón por el error, ya desde hace algunas décadas se conoce que el desarrollo del cerebelo a partir de los labios rómbicos, tanto superiores como inferiores, depende de la actividad de diferentes vías de señalización intracelular, como son la vía canónica WNT, la activación de algunos genes de la familia Sonic Hedgehog, moléculas asociadas que se han descrito recientemente como MYC, CDK6 y MYC nuclear. La actividad de todas estas moléculas se ha intentado relacionar más recientemente con la aparición de los fenómenos neoplásicos. En este caso vemos un corte sagital de una resonancia magnética de un paciente con un meduloblastoma. Como comentábamos, es una lesión que se presenta predominantemente en la fosa posterior y que requiere de la intervención de muchas alteraciones genéticas, en particular en todas estas vías. Hay que recordarlas porque de ahí es de donde surge la nueva clasificación molecular que pretende establecer tratamientos personalizados para resolver este tipo de problemas. Eso lo vamos a comentar en un segundo. En esta gráfica, este es un trabajo muy interesante que se publicó en el año 2007 en Lancet Oncology. Analiza cuáles son los síntomas clínicos que se presentaron en niños que desarrollaron tumores en el sistema nervioso central. Además de que se presentan los síntomas principales, se hace una revisión sistemática y un metaanálisis de una gran variedad de estudios que se analizaron durante ese periodo de tiempo. Para tumores infratentoriales, que son los que ocupan la fosa posterior, uno de los síntomas predominantes es la náusea y el vómito. En general, náusea, vómito, cefalea y papiledema son sinónimos de hipertensión intracraneal, que es el común de muchas de las patologías que hemos considerado este día. Sin embargo, cuando se agregan alteraciones en la marcha, alteraciones en movimientos oculares, letargo, pérdida de peso y macrocefalia, se debe considerar que puede existir algún trastorno estructural en el paciente que debe de dirigir la inquietud del clínico que lo atiende para no dejar de identificar de forma oportuna una neoplasia. En cuanto al diagnóstico radiológico, la mayor parte de las veces, no hay duda de que la resonancia magnética ha venido a cambiar mucho, en muchos sentidos, el diagnóstico de los tumores en la fosa posterior. El meduloblastoma se considera que es una lesión homogénea que ocupa prácticamente la totalidad del cuarto ventrículo y que muestra un reforzamiento heterogéneo a la administración de medio de contraste. Los síntomas que genera son por compresión del cerebelo y de la unión bulbomedular y desplazamiento de las amígdalas cerebelosas. Entonces, es muy importante considerar que no todos los pacientes van a tener resonancia magnética de inicio, pero sí es muy importante mencionar que la evaluación clínica es determinante para hacer una evaluación radiológica consistente. Tratamiento quirúrgico actual, plantea que la cirugía, cuando se logra hacer una resección total
o una resección con un tumor residual menor a 1.5 centímetros cúbicos, va a lograr una mejoría en la supervivencia o sobrevida del paciente en términos de sobrevida. Si la resección es parcial o menor a este porcentaje, para la resección total se considera una resección mayor al 95%. Cuando la resección es parcial o menor al 95%, se considera que es igual a toma de biopsia en términos de supervivencia. Para el tratamiento de estos pacientes se considera hacer una cranectomía suboccipital para la resección y remoción del arco posterior de C1. Esto con la intención de favorecer la descompresión de la fosa posterior y aliviar los síntomas de la compresión de la unión bulbomedular. Muchos de los pacientes a su ingreso van a debutar con datos clínicos de hidrocefalia. Sin embargo, cuando es secundaria a un tumor en fosa posterior, se debe considerar que esta se va a resolver con la resección del tumor. 40% de los pacientes pueden requerir de un sistema de derivación ventrículo-peritoneal y aquellos pacientes son niños pequeños en los que la hidrocefalia es muy sintomática. Esto quiere decir que puede condicionar deterioro rostro-caudal y cuando son tumores mayores de 3 centímetros cúbicos. En un segundo vamos a comentar algo con respecto a la tercera ventriculostomía endoscópica. En muchos de los casos en los que no se puede atender el tumor de forma inicial, la práctica actual considera colocar un sistema de derivación para resolver la hidrocefalia mientras se puede tratar el tumor. Como comentábamos, la tercera ventriculostomía endoscópica es un procedimiento que puede resolver esta circunstancia. La idea es meter un endoscopio al ventrículo lateral, identificar el foramen de Monro, entrar al tercer ventrículo y fenestrar el piso del tercer ventrículo hacia las cisternas peripontinas. Esto con la ayuda de instrumentos de endoscopía, pantallas de alta definición y el conocimiento anatómico, que siempre es importante. Bueno, en cuanto a las complicaciones quirúrgicas que se presentan durante el tratamiento de meduloblastoma, hay un síndrome que se llama mutismo cerebeloso que se puede presentar hasta en el 24% de los casos. De inicio puede tardar 1 o 2 días después de que se opera el niño y puede durar hasta 6 semanas. Se caracteriza por mutismo en el paciente, hipotonía, ataxia e inestabilidad emocional. En general, este tipo de manifestaciones pueden ceder cuando se administran agonistas dopaminérgicos. El que más se ha utilizado es la bromocriptina. Otras de las complicaciones quirúrgicas que pueden surgir con el tratamiento de estos pacientes es la afección de pares bajos, que condicionan disfagia, la afección del colículo del facial en el piso del cuarto ventrículo y algunas alteraciones de los movimientos oculares cuando se desplaza la lámina cuadrigeminal. Bueno, sin embargo, además del tratamiento actual del meduloblastoma, existen algunas consideraciones que se deben de tener en cuenta, y es el uso de sistemas de neuronavegación. Estos sistemas han venido a modificar muchos de los aspectos quirúrgicos y que son muy relevantes en el tratamiento de neoplasias. El uso de estos sistemas en la actualidad permite utilizar información de otros tipos de estudios, como pudiera ser el PET, la resonancia magnética y el ultrasonido transoperatorio, para brindar al cirujano una adecuada evaluación durante la cirugía para lograr un control oncológico adecuado. Eso es primordial considerando el impacto que puede tener una cirugía de resección extensa en comparación con una resección parcial. Ya comentaba el doctor Marks acerca del ultrasonido transoperatorio y esto es también muy importante. La delimitación de tractos de sustancia blanca en las estructuras que se pueden ver afectadas por un meduloblastoma es muy importante en términos de pronóstico funcional, ya que muchas veces se desconoce si el paciente va a recuperar funciones o si solamente los síntomas son secundarios a la compresión de estas vías. En este caso, después de resecar esta lesión, se corrigió el trayecto del pedúnculo cerebeloso medio y el paciente recuperó los trastornos en coordinación que presentaba. Esta es otra imagen, esta es una tractografía de la vía piramidal, que obviamente no vemos derecha, no vemos desplazamiento ni compromiso, pero que fue importante considerarla por el tipo de abordaje que se realiza.
Este es un ejemplo del control que se puede llegar a tener con el uso de estos recursos tecnológicos. Las imágenes superiores corresponden al periodo preoperatorio y las imágenes de abajo corresponden a los estudios de control. Y pues bueno, observamos que se logró realizar una buena resección quirúrgica y clínicamente el paciente no presentó mayor deterioro clínico. Este es otro caso. Ahora, en cuanto al diagnóstico molecular, ya el doctor Rivera Luna comentaba la existencia de al menos 4 grupos identificados para el meduloblastoma. En este trabajo que se publicó en el Acta Neuropatológica en 2012, se publica como un artículo de consenso. Aquí, en este trabajo, se plantea que existen 4 grupos diferentes en los que tienen marcadores citogenéticos específicos y que permiten diferenciar cuál va a ser el comportamiento del tumor con respecto a la función biológica de estas moléculas. Se dividen en 4 grupos: el grupo WNT, el grupo de Geneson y Hedgehog, y grupo 3 y grupo 4. En términos generales, como ya se había comentado, los grupos 3 y 4 son los que presentan el peor pronóstico, y el grupo con alteraciones en la vía WNT es el que tiene mejor pronóstico, con una sobrevida mayor al 90% después de una cirugía de resección extensa. Bueno, finalmente, este tipo de pacientes tienen que recibir un tratamiento con radioterapia. El tratamiento debe ser dirigido a la irradiación de cráneo y de neuroeje, y de lo que se ha visto es que puede incrementar la supervivencia global de forma significativa. Puede ser administrada a niños menores de 3 años bajo ciertas condiciones específicas, ya que existen ciertos riesgos funcionales, alteraciones en la función auditiva, se puede presentar deterioro cognitivo, trastornos endocrinos, vasculopatías, o incluso se puede favorecer la aparición de tumores secundarios. La quimioterapia, pues en términos generales, se han utilizado agentes alquilantes y compuestos de platino. El esquema más utilizado, pues uno de ellos es la lomustina con vincristina y cisplatino. Este esquema de tratamiento, junto con la radioterapia, ha permitido incrementar el periodo libre de enfermedad hasta en un 86% a 3 años y hasta en un 79% a 5 años. Sin embargo, todos estos esquemas muy probablemente van a cambiar considerando la nueva clasificación molecular, que lo que pretende es la identificación de pacientes que van a ser candidatos a ciertos tipos de tratamientos. No solo la cirugía, sino la combinación de muchos agentes antineoplásicos, y eso va a representar un parteaguas en los siguientes años. Bueno, en conclusión, pues el diagnóstico clínico tal vez es el escalón más importante para el inicio y el tratamiento de los pacientes con meduloblastoma. Siempre la sospecha clínica va a ser determinante de este tipo de la evolución de estos pacientes. El uso de los recursos tecnológicos aplicados a la neurocirugía hoy en día pueden permitirnos alcanzar grados de resección cada vez más extensos sin sacrificar la funcionalidad de los pacientes. Y pues bueno, lo que comentábamos, que finalmente el uso de la nueva clasificación molecular del meduloblastoma va a permitir mejorar la expectativa de vida al brindar tratamientos dirigidos a los pacientes de acuerdo al perfil biológico de la neoplasia. Bueno, muchas gracias.